Una imagen de óleo, un residente de la región de Moscú en la Federación Rusa está encantado con el ataque de drones de hoy. Simplemente, ¿cuándo terminará esta guerra? Es simplemente... algo se está quemando allí. Esto, chicos, es realmente un horror. Hasta el último momento creí y esperaba que esto no sucediera, que al menos algún almacén permaneciera intacto. Y lamentablemente ha llegado el momento de decir adiós a Kaledina. Es una despedida que nos duele profundamente. No hay mucho que decir. Por supuesto, cerraré los comentarios de este video porque ahora vendrá una gran cantidad de bienintencionados. Bueno, ¿y qué le puedo desear a Solyar? Fuerza, paciencia y que pase este camino difícil con dignidad. Moscú no duerme. Los drones ucranianos causaron una devastación ardiente cerca de la capital, un golpe directo al bolsillo del Kremlin. Un gigantesco almacén de Wildberries se incendió cerca de Moscú. La retaguardia de Putin queda expuesta. Moscú bajo fuego. Los Dropati, Magyari y Kamara actúan con audacia. Esto ya es un sistema. Moscú, Crimea y la retaguardia rusa bajo una nueva lluvia de ataques. El otoño será caluroso. Ucrania intensifica sus ataques y el Kremlin ya está nervioso. La propaganda rusa da la voz de alarma. Les contaré todos los detalles en un momento. ¡Saludos! Esto es Ucrania Hoy, soy Victoria Perepelitsa y estas son las últimas noticias. De última hora, Kamara, los Magyari y los Dropati ya han llegado hasta Moscú. El plan de victoria se está implementando a toda marcha. Los pájaros de hierro de la venganza ucranianos llegaron a Kaledino, en Rusia. Y de nuevo, un almacén de Wildberries. Por cierto, el almacén más grande de la compañía en los pantanos. Su superficie es de 200.000 metros cuadrados. El gobernador de la región de Moscú de la Federación Rusa, Vorobyov, declaró que durante la noche la región sufrió uno de los ataques con drones más masivos de los últimos tiempos. Supuestamente fueron derribados e inhibidos 187 drones. En Podolsk, como resultado del impacto de un dron, se produjo un incendio en un almacén de la empresa Wildberries en el territorio del Parque Industrial de Kaledino. En el momento del ataque, los empleados fueron evacuados a un refugio. Ninguno de ellos resultó herido. En Domodedovo se produjo un incendio en un almacén de medicamentos. Según información preliminar, no hay víctimas. También se registraron daños en Kashira, donde resultó afectado un nuevo edificio del Departamento de Policía, y en Voskresensk, donde se dañaron algunas estructuras de una instalación industrial. Asimismo, la empresa Wildberries confirmó el ataque a su almacén en Podolsk, declarando modestamente que se había producido un incendio en él. La magnitud de este incendio se puede apreciar en el video. Según el canal de monitoreo ucraniano Exeli Nova Plus, como resultado del ataque, no solo se incendió el almacén de Wildberries en Kaledino, sino también el complejo logístico multimodal Severnoe Domodedovo en Domodedovo. El alcalde de Moscú, Sobyanin, afirma que desde la tarde supuestamente volaron 600 drones hacia la región de Moscú. De ellos, 201 drones fueron destruidos dentro de los límites de la región. Escribió que hubo caída de escombros, pero no mencionó nada sobre impactos. Y nosotros lo mostraremos. Parece que en los pantanos la guerra finalmente se ha convertido en algo cotidiano. Según el comandante de las Fuerzas de Sistemas no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Brovdi, en el periodo del 1 al 15 de agosto,
Las unidades de las fuerzas de sistemas no tripulados eliminaron un promedio de 333 ocupantes por día, un total de alrededor de 5.000. En la retaguardia, en los pantanos, la guerra finalmente se ha convertido en algo cotidiano, y no importa en este momento si se trata de columnas de humo violeta de consumo bancario, o el hollín negro de la quema de los bares locales, o la paleta de colores químicos de las empresas que producen armas. También informó que durante la primera quincena de agosto fueron alcanzadas 22 embarcaciones de la flota en la sombra, sumando un total de 228 desde el inicio de la operación Leche. Asimismo, en 2 semanas fueron alcanzados 74 nodos energéticos en la Crimea ocupada. La infraestructura energética de la península continúa funcionando con interrupciones. Brovdi también señaló la continuación de los ataques contra la ruta Novorossiysk-Crimea y la defensa antiaérea rusa. Ni siquiera quiero imaginar qué les pasará a los pobres ocupantes en otoño. Para entonces, la balística ucraniana estará lista. Corre, Lola, corre, como suele decirse. El nuevo mando ucraniano hace que el Kremlin se ponga cada vez más nervioso. Los propagandistas rusos han cambiado repentinamente su retórica y en la Crimea ocupada están ocurriendo eventos que ya no se pueden ocultar ni siquiera con las declaraciones más estridentes de Moscú. ¿Qué está cambiando exactamente en el campo de batalla? ¿Por qué la retaguardia rusa ya no se siente segura? ¿Y qué nueva estrategia de Ucrania provoca el mayor miedo en el enemigo? Todos los detalles explosivos a continuación. Estos ases bajo la manga de Ucrania están sacando de quicio al Kremlin. Mientras la propaganda rusa intenta convencer a su propia población de que la situación en el frente supuestamente está bajo control, en Moscú se vuelve cada vez más difícil ocultar el pánico. La razón: el nuevo mando ucraniano, que apuesta no por la cantidad, sino por la velocidad, la tecnología y las soluciones poco convencionales. Y parece que es precisamente esta fórmula la que está empezando a romper toda la lógica de la guerra rusa. El nombramiento de Mikhailo Drapati como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania provocó una reacción muy reveladora en los pantanos. Los blogueros pro-guerra, Z-bloggers, que apenas ayer se burlaban del mando ucraniano, de repente empezaron a hablar en un tono completamente diferente. Uno de los propagandistas rusos más conocidos, Maxim Kalashnikov, admitió directamente: para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, esta es una mala noticia. Es un general muy capaz y no un carnicero. Otro bloguero militar ruso, Yuri Podolyaka, instó a sus seguidores a dejar de burlarse de Drapati, admitiendo que se enfrentan a un adversario extremadamente peligroso que ha recorrido toda la guerra, desde comandante de batallón hasta general. Y esta es quizás la mejor evaluación que puede recibir un comandante ucraniano. Después de todo, a quien más temen no es en Kiev, sino precisamente en Moscú. Drapati es un general de la nueva generación que conoce perfectamente la guerra moderna. No se le asocia con los viejos patrones, sino que apuesta por la movilidad, la tecnología y la máxima preservación de la vida de los militares ucranianos. Es precisamente a este tipo de comandante a quien Rusia considera hoy uno de los más peligrosos. El verdadero miedo en el Kremlin también lo provoca alguien que lleva trabajando mucho tiempo. Los rusos pronuncian su nombre con abierta irritación. El comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, Robert Matyar Brovdi, está convirtiendo los drones ucranianos en un arma de escala estratégica. Y mientras Drapati reestructura todo el ejército ucraniano, Matyar destruye metódicamente lo que durante años se consideró la retaguardia rusa inalcanzable. Es precisamente este tándem el que recuerda cada vez más a un nuevo modelo de guerra. Uno cambia las reglas en el campo de batalla, el otro lleva las hostilidades a lo profundo de la retaguardia enemiga. Y mientras los generales rusos se acostumbran a la nueva realidad, Ucrania ya está jugando bajo reglas completamente diferentes. De la guerra de alta tecnología, donde el papel principal no lo desempeñan las columnas de tanques, sino la precisión, la velocidad y miles de drones. El primer gran símbolo de esta nueva estrategia fue la operación que Robert Brovdi denominó de forma muy simbólica Interruptor de Crimea apagado. Y si hace apenas unos meses esto podía parecer un nombre bonito, hoy para la Crimea ocupada se ha convertido en una dura realidad. Los drones ucranianos comenzaron a dejar fuera de servicio sistemáticamente la infraestructura energética de la península. En muchas zonas de la Crimea ocupada desaparecieron la electricidad, el agua y la conexión móvil. La administración de ocupación rusa ya se ha visto obligada a imponer restricciones al consumo de electricidad incluso para las empresas, y debido a los cortes de luz han comenzado problemas a gran escala con el suministro de agua.
Lo que el Kremlin llamó durante años el escaparate de la Crimea rusa se parece cada vez más a un territorio en crisis humanitaria. El golpe más doloroso fue contra las instalaciones militares de los ocupantes en Sebastopol. Según informes de testigos presenciales, se produjeron al menos 8 explosiones potentes. El ataque alcanzó al 475º Centro de Guerra Electrónica en el Cabo Fiolent, donde se ubicaban los complejos estratégicos Murom M y Krasukha, diseñados para proteger a las tropas rusas contra armas modernas. Simultáneamente fueron atacadas posiciones de defensa antiaérea y otras instalaciones militares. La ironía de la situación es que los complejos que debían inhibir los drones ucranianos se convirtieron ellos mismos en su blanco. El Kremlin ha gastado miles de millones durante años en crear un domo impenetrable sobre Crimea. Pero hoy, ese domo se parece cada vez más a un colador, y cada nuevo ataque exitoso solo confirma que la ventaja tecnológica está pasando gradualmente a Ucrania. Una señal reveladora también provino del gran empresariado ruso. El mercado en línea Ozon ha dejado de hecho de entregar productos en Simferópol, Dzhankoy y Sebastopol. Los residentes de la península informan que, al realizar pedidos, el sistema ya no muestra puntos de recogida disponibles y el punto de recepción de mercancías más cercano se encuentra ahora en territorio ruso, en Tamán. Para los ocupantes esto suena como una sentencia. Incluso las grandes empresas rusas ya no están dispuestas a fingir que todo está tranquilo en Crimea. El pánico es tan grande que las autoridades de ocupación han comenzado a reforzar el control incluso sobre el transporte de combustible a través del puente de Kerch. Ahora revisan los bidones con linternas y si no es posible ver el contenido, los examinan con endoscopios. El Kremlin, que hace poco hablaba del puente más seguro del mundo, hoy revisa casi cada recipiente de combustible, como si esperara una amenaza desde todas partes. Parece que el miedo se ha convertido en el principal pasajero del puente de Kerch, y es precisamente aquí donde la nueva fórmula de guerra ucraniana se manifiesta con mayor claridad. Drapati está reestructurando el ejército, haciéndolo más eficiente, más rápido y más moderno. Matyar, mientras tanto, está destruyendo metódicamente la retaguardia rusa, convirtiendo almacenes, centros logísticos, infraestructura energética e instalaciones militares en objetivos legítimos. Para el Kremlin, esto ya no son ataques aislados, sino una verdadera pesadilla tecnológica. La logística se está desmoronando, Crimea está perdiendo su conexión con Rusia y los propagandistas hablan cada vez menos de victoria y más de cómo salvar lo que aún queda. Y si este tándem mantiene el ritmo actual, el principal problema del ejército de Putin ya no estará en la línea del frente, sino muy adentro de su propia retaguardia. Rusia está perdiendo rápidamente lo que durante años llamó su principal fortaleza. En Crimea están ocurriendo sucesos que el Kremlin ya no puede ocultar. El pánico crece, los esquemas habituales se desmoronan y la península se asemeja cada vez más a un territorio que ha quedado aislado. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué los ocupantes ya no se sienten seguros ni siquiera allí donde hace poco estaban convencidos de su invulnerabilidad? ¿Y qué nuevo as de Ucrania está poniendo nerviosa a Moscú? Los detalles en el reportaje. Crimea está siendo cortada de Rusia de manera decidida, y si hasta ayer los ocupantes estaban seguros de que el mar protegía sus posiciones de forma fiable, hoy Ucrania demuestra que el peligro puede venir de donde ya nadie lo espera. El Kremlin no solo está perdiendo el control sobre la península, está perdiendo la ilusión de que allí todavía existe al menos una zona segura. La inteligencia militar ucraniana ha abierto una nueva pesadilla para los ocupantes. Las legendarias plataformas marítimas Magura, que ya han enviado al fondo del mar a más de un barco ruso. Ahora han comenzado a cazar también objetivos en tierra. Los operadores de la unidad especial Grupo 13 utilizaron los drones marítimos más modernos equipados con drones FPV para atacar instalaciones de radar rusas directamente en la Crimea ocupada. El ataque alcanzó el vehículo de control del complejo de radar Podlet y el sistema de identificación estatal Parol 4, elementos clave que ayudan a la defensa antiaérea rusa a detectar objetivos, coordinar sus complejos y proteger instalaciones militares. En otras palabras, Ucrania ya no está atacando solo las armas en sí, sino los ojos y el sistema nervioso de la defensa antiaérea rusa. La Dirección Principal de Inteligencia declaró directamente: a partir de ahora, los Magura representan una amenaza para los ocupantes no solo en el mar, sino también en territorio de Crimea. Y esto significa una verdadera revolución en la guerra. Si antes los rusos intentaban esconderse de los drones ucranianos tras la línea costera, ahora la propia costa deja de ser un refugio para ellos.
De hecho, Ucrania está borrando la frontera entre el mar y la tierra. El Mar Negro ya no protege a Crimea. Al contrario, se está convirtiendo en una dirección más desde la cual llega el golpe. Para los militares rusos, esto significa solo una cosa: cada vez hay menos rutas seguras, posiciones seguras y bases seguras en la península. Y esto encaja perfectamente en la estrategia general ucraniana. Primero la flota del Mar Negro, luego los sistemas de defensa aérea, después los radares, la logística, la energía, el ferrocarril, los almacenes y los puestos de mando. Paso a paso, Ucrania no solo lanza ataques aislados, sino que está aislando metódicamente a Crimea de la maquinaria militar rusa. Cada radar destruido hace que el siguiente ataque sea más fácil. Cada nodo de comunicación dañado complica la coordinación de los ocupantes y cada golpe a la logística aprieta aún más el lazo alrededor de la península. Parece que Crimea está empezando a sentir realmente el precio de la guerra. Lo que hace poco parecía fallos aislados, ahora se está convirtiendo en una nueva realidad para los habitantes de la península ocupada. La electricidad desaparece durante días enteros y con ella el agua, la comunicación e incluso la posibilidad de repostar combustible en el coche con normalidad. En las redes sociales cada vez se habla menos de vacaciones y temporada turística y más de la pregunta más sencilla: ¿cómo sobrevivir sin electricidad ni servicios públicos básicos? Según los informes de los trabajadores energéticos locales, los cortes de emergencia afectan a prácticamente toda Crimea y ya no existen horarios claros de suministro eléctrico. La gente se ve obligada a buscar cualquier oportunidad para cargar sus teléfonos y otros dispositivos, por lo que las colas se han trasladado a las grandes tiendas que aún pueden funcionar gracias a los generadores. En las redes sociales, los crimeos describen su situación con cada vez mayor franqueza. Se quejan de que llevan varios días sin luz, agua ni una comunicación normal. Y la cuestión principal ya no es la comodidad, sino la búsqueda de alimentos y la posibilidad de sobrevivir un día más. Mientras tanto, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania informan sobre ataques a una serie de instalaciones energéticas en el territorio de la península ocupada. En este contexto, las autoridades de ocupación evitan dar explicaciones detalladas sobre la situación del suministro eléctrico y, en su lugar, piden a la población que se una a los grupos móviles de defensa antiaérea. Cada vez más residentes hablan abiertamente de su decepción con las acciones de la administración de ocupación. Según ellos, en los informes para Moscú, los problemas supuestamente se están resolviendo, pero en realidad los cortes de luz, agua y combustible no desaparecen. Debido al peligro constante, parte de la población ya está pensando en abandonar la península. La crisis de combustible solo empeora la situación. En algunas gasolineras incluso han dejado de mostrar los precios de la gasolina. En su lugar aparecen carteles cortos que dicen "hay" o "disponible", lo cual en sí mismo se ha convertido en un símbolo de escasez. Y las calles nocturnas de las ciudades turísticas se sumergen cada vez más en una oscuridad que, hasta hace poco, parecía imposible para Crimea. Para muchos residentes, esto ya no son inconvenientes temporales, sino la sensación de que la vida habitual en la península ocupada está cambiando rápidamente. La mayor ironía para el Kremlin radica en que precisamente Crimea, a la que Putin llamaba un portaaviones insumergible y un símbolo de su grandeza, hoy recuerda cada vez más a una guarnición aislada. Y si Ucrania mantiene el ritmo actual de ataques, las tropas rusas tendrán que pensar ya no en nuevas ofensivas, sino en cómo retener la península, que se está convirtiendo rápidamente en una trampa. Dropati comienza a actuar. Los propagandistas rusos hacen sonar la alarma cada vez más fuerte. En el Kremlin, al parecer, están empezando a prepararse para el escenario que más temían. En el frente se están gestando acontecimientos que podrían reescribir por completo las reglas de la guerra. Un nuevo mando, decisiones inesperadas y tecnologías que hasta ayer parecían ciencia ficción. Todo esto ya está operando en contra de los ocupantes. ¿Por qué en Rusia han empezado a hablar repentinamente de los escenarios más desfavorables para ellos? ¿Qué nueva carta de triunfo tiene Ucrania y por qué esta guerra podría verse completamente diferente muy pronto? Véalo a continuación. Dropati está llevando un verdadero infierno a los rusos. Están acorralando a los ocupantes en calderos de fuego. Entre los propagandistas rusos pro guerra, el pánico suena cada vez más fuerte. Allí ya admiten abiertamente: con la llegada del nuevo comandante en jefe, el ejército ucraniano cambiará radicalmente las reglas del juego en el frente.
El mayor horror para los ocupantes es una operación a gran escala capaz de cortar su logística, dejarlos sin suministros y al mismo tiempo acorralar a las tropas rusas en 2 cercos mortales a la vez. Precisamente de esto habló el bloguero ruso proguerra Maxim Kalashnikov. Es más, admitió de hecho que el mando ucraniano podría estar preparando un escenario para aislar Crimea del territorio principal de Rusia y cortar el corredor terrestre. Y esto, según sus palabras, pone en peligro a 2 grandes grupos militares rusos a la vez. Están preparando el aislamiento de Crimea como base de nuestro grupo del Dnieper, que avanza en el suroeste. En caso de que tengan éxito, surge la amenaza de crear 2 bolsas. Crimea misma se convierte en una bolsa y se corta el suministro del grupo del sur del Dnieper. Pueden cortar el corredor terrestre de Crimea y obtener una segunda bolsa en el curso bajo del Dnieper. De hecho, el propagandista ruso admite aquello de lo que en Moscú preferirían guardar silencio. Si Ucrania logra interrumpir la logística de los ocupantes, el ejército ruso corre el riesgo de perder no solo una base clave en Crimea, sino también el control sobre toda la dirección sur. Y lo más interesante es que estos escenarios hoy en día ya no se discuten en Kiev, sino en la propia Rusia. Pero aún más reveladora fue la evaluación del propio Dropatov. Kalashnikov no solo lo reconoció como un comandante fuerte, sino que, de hecho, lamentó que tal general luche precisamente por Ucrania. Y resulta que ahora, con este nombramiento de Dropatov, con su fama, un comandante hábil, maldita sea, cuánto desearía que personas así estuvieran de nuestro lado. La propaganda rusa ha convencido durante años a su propia audiencia de que el ejército ucraniano supuestamente no es capaz de realizar operaciones complejas. Ahora, sin embargo, sus partidarios más fervientes admiten que es precisamente el nombramiento de Dropatov lo que les obliga a calcular posibles cercos y a pensar nerviosamente en opciones de retirada. Mientras preparan sorpresas para el enemigo, Ucrania inició la guerra de próxima generación. Sus fuerzas armadas ejecutaron el primer asalto aéreo protagonizado por robots. Lo que fue un concepto teórico para grandes ejércitos, los militares ucranianos ya lo aplican en el campo de batalla. Según Forbes, un dron de transporte pesado entregó en la retaguardia profunda de las tropas rusas un complejo robótico terrestre AREC-1, equipado con una mina antitanque. Tras el despliegue, el robot continuó por sí mismo con la ejecución de la misión de combate. De hecho, este es el primer caso conocido en el que un dron transportó a otro sistema robótico al combate, inaugurando un formato de guerra completamente nuevo. Lo más interesante es que el ejército estadounidense llevaba casi 30 años desarrollando un concepto similar, los llamados drones marsupiales, en los que un dron transporta a otro aparato o sistema robótico. El Pentágono realizó experimentos, creó prototipos y gastó enormes recursos, sin embargo, nunca llegó a aplicarlos en combate real. Ucrania, por su parte, teniendo un presupuesto mucho menor, no solo construyó tal sistema, sino que ya lo está utilizando contra el ejército ruso. Y este no es ni mucho menos el único experimento. Los ingenieros ucranianos ya han creado todo un ecosistema de plataformas no tripuladas. Los drones grandes transportan aparatos FPV, los robots terrestres lanzan drones de ataque directamente desde el frente y los drones marítimos se han convertido de hecho en portaaviones no tripulados que llevan consigo medios de ataque. Ahora a esta red se ha sumado también un desembarco aéreo de robots. Este enfoque resuelve el principal problema de las plataformas terrestres. Antes, los robots se veían obligados a recorrer lentamente decenas de kilómetros por terrenos difíciles, arriesgándose a quedarse atascados o ser destruidos incluso antes de comenzar la misión. Ahora la parte más peligrosa de la ruta la asume un dron de transporte que entrega rápidamente la máquina directamente en la zona de ejecución de la tarea. No menos importante es el hecho de que tal tecnología puede cambiar radicalmente la filosofía misma de las operaciones ofensivas. Si hace apenas unos años era imposible imaginar una guerra de maniobras sin columnas de vehículos blindados y grandes desembarcos, ahora la primera oleada puede estar compuesta precisamente por complejos robóticos, apoyados por cientos de drones. Las personas y los vehículos tripulados entran solo después de que los robots han completado la parte más peligrosa de la operación y han minimizado los riesgos. Y es precisamente en esto donde reside la principal ventaja de la nueva táctica ucraniana. Cada robot o dron destruido puede ser reemplazado. La vida humana no.
Por eso, mientras el ejército ruso se ve obligado a luchar con personas, Ucrania traslada cada vez más activamente las tareas más peligrosas a las máquinas. Si se mantienen los ritmos de desarrollo de estas tecnologías, las futuras operaciones ofensivas podrían verse completamente diferentes a como las imaginaban los militares hace apenas unos años. Y mientras en el Kremlin calculan febrilmente los riesgos de nuevas bolsas, discuten el nombramiento de Dropatov e intentan comprender de dónde esperar el próximo golpe, Ucrania ya está cambiando la naturaleza misma de la guerra moderna. El nuevo mando, la nueva táctica, las nuevas tecnologías y los robots que ya realizan tareas de combate en lugar de personas, se combinan en una imagen única que asusta cada vez más al enemigo. Rusia tiene que prepararse simultáneamente para operaciones de maniobra, ataques a la logística, aislamiento de direcciones clave y una guerra en la que los drones se elevan al cielo y los complejos robóticos avanzan en tierra. Y los ocupantes definitivamente no están preparados para esto. ¿Qué opinan de lo ocurrido? Esperamos sus comentarios. Volvemos enseguida. Sigan al tanto y dejen su like. Que tengan un cielo pacífico sobre sus cabezas.